para nuestra emisora 1450 AM 101.9 FM. Cuando usted se postula para concejal, ¿de quién recibe la ayuda? En realidad, o sea, ¿qué es lo que digo yo? Yo mis dos campañas la he hecho con la ayuda de la gente de la comunidad y tiendo a ser muy cercano a la comunidad por ello mismo. Tengo muy buenos amigos oficiales electos. He hecho acuerdos de apoyo con algunos de ellos, de los buenos. No tengo en realidad, sí, no tengo en realidad un compromiso con ninguno. A algunos de ellos los admiro, a otros los critico. ¿Y qué sucede? Que yo sí estoy de acuerdo en lo que decías al inicio, es que gente buena debe entrar en política. El otro día conversaba yo con una universidad y dice, es que la política es difícil. Claro que es difícil, porque lamentablemente cuando alguien está haciendo las cosas bien, hay un grupo a veces un poco más fuerte que quiere que las cosas se hagan mal. Claro. Porque le conviene, porque tiene amarres, porque tiene conexiones, porque tiene compromisos con la gente y empiezan a combatir al bueno. Eso se da aquí y en todo lado. Entonces yo sí creo que la gente tiene que entrar convencida de apoyar a esa comunidad y trabajar por la comunidad. Una de las cosas que yo le digo a la gente, para que no tengamos políticos malos en ninguna parte del mundo, y menos en Miami-Dade y menos en Estados Unidos, es que investiguen qué propone y qué ha hecho ese oficial electo. Somos tan equivocados a veces que yo a veces puedo decir, no me gusta el político ABC, ese no me gusta, porque me lo contó un vecino, porque es del otro partido, porque alguien dijo que no es, porque es de diferente color que yo. Me estoy inventando las razones. Y sucede que yo estoy disfrutando de un beneficio dentro de mi barrio, dentro de mi condado, dentro de mi comunidad, dentro de mi distrito, y ese beneficio me sirve a mí, a mis hijos, a mi familia, y es muy bueno. Y sucede que este político al que critico, ABC, es el que hizo gestiones para que me beneficie. Y al revés, a veces admiro a un político y lo admiro porque me cae bien. Y sucede que ese político fue el que puso tal o cual regulación u ordenanza que me afecta a mí en mi diario vivir. Investiguemos por quién votamos. Y hay otra cosa, no creamos siempre con cosas que a veces se hacen en una estrategia política que a mí no me gusta, que es make believe. Y hago creer que voy a hacer tanto. Si yo mañana estoy en el Congreso y digo, oigan, por suerte, y salgo en Instagram y en Facebook y digo, he propuesto para que el Congreso Nacional, me voy a inventar, le regale una casa a todos los habitantes. Hoy estoy pasando esa propuesta. Sí, me crea likes en mi Instagram y en Facebook. ¿Esa propuesta se va a dar? No, imposible. No, correcto. No se va a dar. Se vuelve viral. O sea que esto fue una estrategia de make believe. Voy a hacer creer de que estoy en esto, pero yo mismo, si no soy un político honesto, digo, esto se va a caer, ni siquiera la van a considerar, pero me sirvió para los likes y me sirvió para llamar la atención. Entonces, no creamos todo lo que dicen los políticos, porque yo lo digo con muchísimo respeto, hay muy buenos, y hay unos que no tanto. Entonces, investiguemos qué ha hecho, qué no ha hecho, y antes de darle una reelección, veamos si cumplió con un porcentaje importante de su agenda anterior, porque a veces prometieron 100 cosas y no hicieron ni 3. Y concejal, y por ejemplo, perdón, sí. No. Por ejemplo, nosotros, usted tiene experiencia en la parte de las campañas, y yo veo que muchos de los latinos, nosotros de los 25, 27 países de Latinoamérica, no participamos en las votaciones. Y vemos que, porque estamos creyendo que va a haber un robo, un fraude en las elecciones y que no va a ganar la persona que debe de ganar. Entonces nos apartamos completamente y no vamos a votar. Y en el dado caso, no sé si me equivoco, el cubano viene de una dictadura, de un sistema, pero yo veo muchos votantes cubanos. ¿O cómo es la estadística? Mire que eso es importante lo que acaba de decir. El cubano, que lógicamente ha abierto el camino a muchos de nosotros que no somos cubanos, que venimos de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe, etcétera, y no de una nacionalidad cubana. El cubano abrió el espacio y lógicamente ha hecho grandes cosas aquí, pero a nivel político también ha participado mucho y es muy activo. Pero hay algo que tenemos que entender, que el condado Miami-Dade ya es un condado, es el condado más diverso de los Estados Unidos. No es lo mismo que era antes. Cuando yo vine acá y tenía 14 años, de 10 personas que yo conocía en la calle, 7 u 8 eran cubanos. Hoy en día no. Hoy, de un condado de casi 3 millones de personas, 1.200.000 más o menos son de origen cubano. Eso quiere decir el 40%. El 60% vino de otro lado. Sudamérica, Centroamérica y otros países más. Ese 60% es importante que sea activo también.
no para competir, sino para que esto sea realmente homogéneo. Y realmente ya hemos comprobado, ¿no? Esto es un estudio que hizo desde Charles Darwin en las Islas Galápagos hace mucho tiempo. La diversidad crea que las comunidades se hagan mucho más sabias, más inteligentes, mientras más diversa es una comunidad. Claro. Ya que somos tan diversos, también participemos del resto en política. Y si es un llamado a que el sudamericano, el centroamericano, también entre en política, mucho más, en un número más alto, como dijo, casi 60%, y pienso yo que a nivel de oficiales electos no llega ni al 10%. Entonces quiere decir que hay un 50% que no participa. Y lógicamente sigue ese ejemplo, ese gran legado que han dejado los cubanos y que han logrado establecer y hacerlo de una manera organizada. Pero ¿a qué se debe? O sea, por ejemplo, vamos en el dado caso, yo no conozco acá, habemos creo que alrededor de 140,000, 150,000 nicaragüenses en el condado de Miami-Dade. Y desgraciadamente creo que la única o la segunda sería la señora Porras, la Maurín Porras, la única oficial de que está activa en este momento. Pero no hay por ningún lado. Y te vas a otro, el ecuatoriano. Tú dices, ¿dónde? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el colombiano? O sea, no hay una... No hay. ¿A qué se debe? Somos desunidos. Así es, yo llegué a descubrir eso, que lamentablemente no hemos encontrado esa manera de unirnos. Lo digo, por ejemplo, en el caso de, miren, es un ejemplo clarísimo. Ecuatorianos en el condado de Miami-Dade hay muy pocos. Creo que no llegamos ni a 10,000. En toda la Florida creo que no nos llega a 100,000. Pero, por ejemplo, aquí hay un caso muy curioso. En Nueva York hay 1,5 millones de ecuatorianos. 1,5 millones. Y no hay una representación política. Hay más representación acá que en Nueva York. Y yo alguna vez decía, ¿cómo es ese fenómeno? Y descubrí que no hay unión. Hoy en día, por ejemplo, la comunidad colombiana está siendo muy numerosa. La comunidad venezolana también, que son nuevos, pero ya han pasado de la década por lo menos. Los nicaragüenses también, que llegaron a principios de los 80. Pero falta unión. Eso es un llamado a que cada una de estas comunidades, nicaragüenses, colombianos, ecuatorianos, peruanos, hondureños, etcétera, venezolanos, se unan más. Primero porque su país lo merece, no es competir con nadie, simplemente es unir para que haya una representación más importante. El cubano sí logró crear esa unión. Parece ser que la situación, pienso yo, la situación que ellos vivieron en Cuba, una situación de un régimen dictatorial aplastante y perseguidor, los hizo ser más unidos, y esa unión es para admirar. Pero definitivamente por ahí va el tema, donde el resto de nacionalidades no hemos logrado crear esa unión, habiendo gente muy valiosa que debe participar más. Claro, porque yo siento, por ejemplo, que en el condado de Miami-Dade, la representación que tenemos no es diversa, no todo lo ve. Por ejemplo, en el dado caso del ecuatoriano, ojalá que nunca se vaya a retirar, porque es que uno ve y dice, bueno, pero ¿cómo llega esta persona? Tiene que hacer alianzas con los cubanos. Miren, yo en mi caso, ¿qué es lo que vi? Cuando yo empecé en campaña, que yo toqué 7,000 puertas en el año 2018, al principio muchas puertas eran cerradas, pero la mayoría abrían puertas, y me encontré con mucha gente que dice, mira, no, mi distrito, muy cubano, muy colombiano, no eres de mi mismo país, pero confío en lo que estás proponiendo, y ya nos hemos hecho una comunidad muy abierta que compartimos con el resto de nacionalidades y logramos aceptar la idea y la propuesta de otro. Pero es cuestión de participar. Miren, por ejemplo, analizando sectores, miren lo interesante que es esto. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Ciudad de Miami, la Pequeña Habana, que quedó con ese nombre, ya no es Pequeña Habana, es Pequeña Centroamérica. Hace mucho. Exacto. Sí. Lleva 20 años siendo Pequeña Centroamérica, ¿no? Sino que lógicamente se queda con ese nombre que fue establecido por los cubanos cuando ese sector sí era muy cubano en los 70s y 80s. Después de los 90 se convirtió en Pequeño Centroamérica. Todo ese sector que forma un sector muy grande de Ciudad de Miami. Ustedes se ponen a pensar, díganme un oficial electo dentro de Ciudad de Miami de Centroamérica, ni uno. No Cero. hay ninguno. Correcto. Entonces, y la Pequeña Habana representa por lo menos el 40% de Ciudad de Miami. Entonces quiere decir que no hay participación, y tampoco los vemos como candidatos, por cierto, porque yo no recuerdo haber visto un candidato hondureño, nicaragüense, salvadoreño, no lo he visto en esa parte.
Entonces quiere decir que el cubano sí lleva la batuta en la participación. Sí, la lleva. Y eso es un ejemplo a seguir de tratar de imitar eso. Las cosas buenas hay que imitarlas, pero sobre todo va por el lado de la unión. Tiene que haber más unión. Y ahora que viene, por ejemplo, la temporada de elecciones, un año muy importante del 2024, hay muchos nuevos votantes, que Así también es. eso es